Pensemos por un momento en lo que significa dedicar años enteros a cartografiar minuciosamente un hemisferio cerebral. O sea, se invierten recursos inmensos, se crea el catálogo definitivo de células. Una obra cumbre de la anatomía, vaya. Y de repente, 4 años después, al intentar aplicar ese mismo catálogo al cerebro de un segundo individuo, resulta que casi un tercio de todo ese trabajo sencillamente desaparece. No encaja por ninguna parte. Es una locura. Hoy nos sumergimos en la crisis de identidad más fascinante a la que se ha enfrentado la neurociencia moderna. Vamos a hacer una inmersión profunda en la cartografía del cerebro para entender, cómo la ciencia determina qué conexiones neuronales importan de verdad. Exacto. Y para llegar al fondo de esta crisis, tenemos sobre la mesa 2 hitos científicos sin precedentes basados en el cerebro de la mosca de la fruta, la Drosophila melanogaster. Por un lado, el proyecto GemiBrain, publicado en 2020. Que ese fue el que logró mapear una porción masiva del cerebro central, catalogando unas 25.000 neuronas, si no recuerdo mal. Sí, 25.000. Y por otro lado, tenemos la auténtica revolución, el estudio Flywire de 2024, que nos entregó el conectoma de un cerebro adulto entero. O sea, estamos hablando de más de 139.000 neuronas y unos 15 millones de conexiones sinápticas. Vale, vamos a desgranar esto porque la magnitud del salto de 2020 a 2024 es difícil de asimilar así de golpe. Es que es brutal. El estudio Flywire generó 100 teravoxeles de datos de microscopía electrónica. Para dar un poco de perspectiva con esto, un voxel es como un píxel pero en 3 dimensiones, ¿verdad? Exactamente. Y 100 teravoxeles equivalen a coger un cerebro del tamaño de una semilla de amapola, cortarlo en miles de rebanadas de un grosor de nanómetros, fotografiarlas absolutamente todas y luego reconstruir el cableado milímetro a milímetro. Ostras, claro. Es un volumen de información que rivaliza con el almacenamiento de miles de películas en alta definición. Y todo esto solo para un cerebro de insecto. Y la misión de nuestra exploración de hoy es cruzar ambos mapas para responder a una de las preguntas más persistentes de la biología. La duda de si cada cerebro es un diseño único y repetible o si existe un plano de cableado universal dictado por la especie. Claro, porque el instinto natural cuando obtienes un conjunto de datos 100 veces mayor es asumir que simplemente vas a ver el mismo paisaje pero con mejor resolución, ¿no? Totalmente. Sin embargo, lo que provoca la llegada de un cerebro completo no es una confirmación de lo que ya sabíamos, sino una demolición sistemática de las suposiciones que el primer mapa de 2020 había establecido casi como dogmas. Madre mía. O sea que tener más datos obligó a cuestionar la propia base de cómo clasificábamos la arquitectura mental. Exacto. Lo cual nos lleva a la primera gran sacudida que sufrieron los investigadores al superponer ambos mapas, el problema de la dependencia de un solo espécimen. El famoso problema del n igual a 1. El estudio GemiBrain de 2020 estableció lo que parecía ser un estándar inamovible basándose en un solo hemisferio. Sí. Al analizar la morfología, es decir, la estructura física tridimensional y las ramificaciones de las neuronas en ese único hemisferio, los científicos propusieron que existían más de 5.000 tipos celulares distintos. Claro, crearon categorías basadas puramente en la forma física. Y esa era la metodología clásica, agrupar las células que visualmente se comportan de forma similar. Pero el problema surge al introducir la variable del individuo múltiple. Cuando intentas buscar esas mismas células en otra mosca. Eso es. Cuando el equipo de Flywire intentó localizar esas mismas 5.000 categorías en su nuevo cerebro completo que pertenecía a un animal distinto, se encontró con un muro estadístico. El 32% de los tipos celulares propuestos originalmente no se pudieron identificar de manera fiable. ¡Qué locura! Si trasladamos esto a un escenario mecánico, es como desmontar el motor de combustión de un coche específico, catalogar cada engranaje, cada tornillo, asumiendo que el siguiente coche de la misma marca que salga de la fábrica será idéntico, ¿no? Totalmente. Pero al abrir el capó del segundo coche, descubrimos que un tercio de las piezas tienen formas completamente distintas o hay componentes que parecen de un motor híbrido. Y claro, históricamente, siempre se ha asumido que los insectos operaban con una estereotipia extrema. Se pensaba que eran fotocopias biológicas. Lo verdaderamente fascinante aquí es que esa presuposición de la copia carbón es precisamente lo que ese 32% de células no identificables vino a desmentir.
demostró el enorme peligro de basar descubrimientos anatómicos en una muestra estadística de un solo individuo. Es que al basarse en un único hemisferio, el estudio original fue completamente ciego a la variabilidad entre individuos. Claro, las células no estaban mal mapeadas en 2020. Simplemente se capturó una versión tan específica de ese individuo que no servía como regla universal para la especie entera. Y si casi un tercio del atlas anatómico se desmorona al cambiar de sujeto, no puedes simplemente ignorar la discrepancia o tirar los datos a la basura. No, para nada. La conclusión obvia es que el fallo no está en la biología de la mosca. El fallo está en la insistencia humana de definir una célula basándose únicamente en su apariencia física. Tuvieron que inventar un lenguaje matemático completamente nuevo para definir qué es un tipo celular. O sea, redefinir las reglas del juego desde cero. Exacto. La solución requirió abandonar la observación aislada. El consorcio de Flywire estableció una definición operativa revolucionaria. A partir de ese momento, un tipo celular se define como un grupo de neuronas que resultan ser cuantitativamente más similares a un grupo de neuronas en un cerebro distinto que a cualquier otra neurona dentro de su propio cerebro. Fíjate, ya no se trata de cómo se ve una neurona de forma aislada, sino de cómo se alinea estadísticamente con su equivalente en, digamos, un universo anatómico paralelo. Sí. Y para lograr esa alineación tuvieron que aplicar algoritmos de agrupamiento utilizando datos de 3 hemisferios simultáneamente. Espera, ¿3 hemisferios? Claro, el derecho y el izquierdo del nuevo cerebro de Flywire, más el hemisferio original de 2020. Exactamente. Matemáticamente, el desafío era colosal, te lo aseguro. Los algoritmos buscaban lo que denominaron agrupaciones equilibradas. Evaluaban miles de dimensiones geométricas para asegurar que una categoría celular estuviera representada de manera consistente a través de los 3 espacios físicos. Y con esta triangulación masiva, ¿cuántos tipos lograron validar al final? Pues lograron validar 8.453 tipos celulares robustos. Y lo mejor de todo es que más de 4.500 eran totalmente nuevos para la ciencia. ¡Qué barbaridad! Ahora bien, al leer sobre cómo los algoritmos agrupaban estas células por similitud morfológica, vi que surgía un problema técnico muy curioso que llaman cadenas ambiguas. Uy, sí, esto es un dolor de cabeza algorítmico importante. Claro, es que imaginemos el juego del teléfono escacharrado, pero aplicado a la forma de las células. Tenemos una neurona A que se parece un poco a una neurona B. Luego la neurona B tiene similitudes con la C y la C con la D. Y el algoritmo, claro, las agrupa todas juntas basándose en esas conexiones intermedias. Exacto. Pero si comparas la neurona A directamente con la D, estructuralmente no tienen nada que ver. Si solo usas la geometría, corres el riesgo de crear categorías tan amplias que acabas metiendo a la mitad del cerebro en el mismo saco. Ese fue uno de los mayores cuellos de botella para el equipo. Para romper esas cadenas de similitud engañosa, comprendieron que la forma física simplemente no era suficiente. Tuvieron que incorporar una segunda métrica fundamental. La conectividad topológica, supongo. Exacto. Ya no solo importaba la forma geométrica de la neurona, sino el patrón exacto de con quién establecía sinapsis. ¿Quién habla con quién? Tiene todo el sentido del mundo. Si 2 neuronas tienen ramas que se curvan casi igual y engañan al algoritmo visual, la conectividad revela su verdadera identidad. Si analizas sus redes y ves que una recibe señales solo de receptores de temperatura y la otra procesa olores, esa divergencia rompe la cadena ambigua de inmediato. Sí. Permite trazar una frontera taxonómica súper clara. Y este esfuerzo titánico por clasificar las células no es solo una manía humana por ordenar las cosas, revela un principio biológico fascinante que conocemos como el cuello de botella genómico. Hay que detenerse en las matemáticas de ese concepto porque son asombrosas. El conectoma de esta mosca tiene 15 millones de conexiones sinápticas. 15 millones, sí. Pero el genoma de la mosca contiene apenas unas 14.000 genes. La disparidad numérica es abrumadora. El ADN simplemente no tiene capacidad de almacenamiento para codificar conexión por conexión un cableado de 15 millones de puntos. Tiene que existir un algoritmo de compresión. Pues el sistema de tipos celulares es precisamente esa estrategia de compresión de la naturaleza. La evolución no instruye al cerebro a construir 139.000 neuronas únicas desde cero. En su lugar, codifica reglas de ensamblaje modulares. Como si fueran instrucciones de un mueble de IKEA pero a nivel genético.
Un poco sí. En plan, las instrucciones genéticas se traducirían en comandos como genera 100 copias de este bloque celular tipo A en esta coordenada tridimensional y programa sus membranas para que se sientan atraídas químicamente por el bloque tipo B. O sea, esta compresión obliga a la biología a ser eficiente, utilizando piezas estandarizadas. Exacto. Y una vez establecido este catálogo de piezas y comprobado que existen en distintos individuos, la investigación entró en un terreno aún más complejo. La reproducibilidad de las conexiones. Eso es. Ya sabemos que los edificios están ahí, pero ¿se conectan las carreteras entre ellos con la misma intensidad? Al contar la sinapsis, observaron que la fuerza de las conexiones variaba muchísimo, y no solo entre dos cerebros distintos, sino entre el hemisferio derecho y el izquierdo de la misma mosca. Lo cual plantea la gran duda de la neurociencia contemporánea. Frente a una diferencia en el número de sinapsis, ¿estamos viendo una variabilidad biológica real o solo los márgenes de error de nuestra tecnología de medición? El clásico debate entre la melodía biológica o el ruido técnico. Claro. Se podría comparar con escuchar una grabación en vinilo usando dos reproductores distintos. Si escuchas un chasquido sutil, probablemente sea una mota de polvo en la aguja. Ese es el ruido técnico, pero si en la segunda versión falta un solo de guitarra de 20 segundos, el polvo ya no sirve de excusa. No, claro que no. Eso sería una mezcla musical distinta. Exacto. Esa omisión masiva equivale a la variabilidad biológica real. Pues para poder separar matemáticamente el polvo de la aguja de los cambios reales en la partitura, el equipo tuvo que modelar las imperfecciones de su propio método. A ver, la microscopía electrónica implica cortar el tejido en secciones de nanómetros. A veces una rebanada se dobla, se pierde o simplemente no se tiñe bien. Y además, la inteligencia artificial que rastrea los cables a través de esas rebanadas también se equivoca. Constantemente. Puede omitir una sinapsis muy tenue o generar un falso positivo al confundir dos membranas que están muy juntas. Lógico. Si la inteligencia artificial intenta adivinar el camino a través de un corte dañado en el tejido, el recuento final de conexiones va a fluctuar por fuerza. Pues al cuantificar todas estas variables, descubrieron una heurística fundamental. Las diferencias de hasta un 30% en el peso o la fuerza de una conexión pueden deberse puramente a este ruido técnico. Un 30%, vaya. Sí, es un umbral de precaución indispensable. Si conectamos esto con la perspectiva general, si en un experimento futuro ves que una mosca tiene un 25% menos de conexiones en una vía, la prudencia dicta que no puedes atribuirlo a un cambio de comportamiento. Muy probablemente sea un artefacto del proceso de escaneo. Esto impone un rigor absoluto. O sea, nos dice que no podemos declarar haber encontrado la base neuronal de la individualidad basándonos en variaciones menores. Pero, del mismo modo, sí lograron identificar la señal robusta, ¿no? Totalmente. Demostraron que las conexiones fuertes cruzan el umbral de la certidumbre. Concretamente, identificaron que si una conexión entre dos células tiene más de 10 sinapsis físicas, o si representa más del 0,9% del total de las señales de entrada de la neurona objetivo, la probabilidad de que esa conexión se preserve en otro cerebro supera el 90%. Ese umbral de 10 sinapsis es fascinante, porque sugiere que el propio cerebro necesita redundancia para superar su propio ruido interno. Exacto. Y mapear este nivel base de ruido es incalculable para el futuro. Si la ciencia quiere comparar moscas entrenadas para recordar un olor con moscas ingenuas, el primer paso es filtrar ese 30% de variación por defecto. Claro, sin limpiar los datos sería imposible distinguir qué cambios físicos son producto genuino del aprendizaje y la memoria. Y es precisamente al aplicar este filtro tan riguroso cuando el estudio revela su hallazgo biológico más espectacular. Al saber identificar diferencias anatómicas reales, se encontraron con un caso extremo de desviación estructural que ponía a prueba la integridad de todo el sistema. El caso de las neuronas que llamaron KCGM. Las neuronas que operan dentro de los cuerpos fungiformes, que son los centros de procesamiento olfativo y de memoria en estos insectos, ¿verdad? Esas mismas. Pues al hacer el conteo, Flywire reveló tener casi el doble de estas neuronas específicas en comparación con el cerebro cartografiado en Hemibrain. ¡Ostras! Tener el doble de células excitadoras en un área crítica de la memoria es una anomalía gigantesca. La intuición te dice que si duplicas repentinamente los procesadores excitadores en un circuito cerrado, la sobrecarga eléctrica debería causar un colapso del sistema.
Totalmente. Y para que el animal sobreviva a esa duplicación, pensarías que el cerebro tuvo que haber podado físicamente el exceso de cables o segregado sustancias inhibidoras para apagar las señales. Claro, apagar el exceso para no freír el circuito. Esa intuición sobre el peligro de la sobreexcitación es correcta, pero el mecanismo de compensación que descubrieron fue mucho más elegante que simplemente apagar las células. El análisis demostró una capacidad de homeostasis estructural asombrosa. Al nacer con el doble de neuronas, la cantidad absoluta de excitación, lógicamente, se disparó. ¿Y cómo absorbe el sistema esa sobrecarga sin alterar su función principal? Pues el sistema reaccionó recalibrando su propia topología durante el desarrollo. Modificó la fuerza de las conexiones a nivel granular, permitió el aumento masivo de la señal excitatoria, pero ajustó compensatoriamente el número de conexiones inhibidoras en las células receptoras. Un auténtico acto de malabarismo biológico. Totalmente. Cambiaron los números absolutos de excitación e inhibición de forma drástica, pero la proporción exacta, el ratio entre excitación e inhibición, se mantuvo matemáticamente idéntico al de un cerebro con la mitad de células. Fíjate, es una demostración de plasticidad que altera cómo concebimos el sistema nervioso. Revela que el cerebro no es como una placa base de ordenador superfrágil, donde un transistor extra provoca un cortocircuito irremediable. Para nada. Es un tejido vivo que, digamos, escucha su propia actividad eléctrica durante el desarrollo embrionario. Y al detectar un exceso de disparo neuronal por esa duplicación genética accidental, las células receptoras buscaron activamente restablecer el equilibrio eléctrico. El sistema no colapsa, absorbe el impacto y encuentra una nueva configuración para garantizar que la mosca siga siendo capaz de aprender y recordar olores normalmente. Y este fenómeno de compensación estructural nos da la respuesta definitiva al debate central de esta comparativa, el debate sobre el cerebro como un copo de nieve único frente a un chasis estandarizado. Porque a la luz de los datos, ambas realidades coexisten, te lo operan a escalas diferentes, ¿no? Exactamente. Si analizas las ramificaciones más finas, los contactos débiles que no superan ese umbral del 0,9% que mencionamos antes, la variabilidad es enorme. Más del 50% de esos microcontactos difieren entre individuos. O sea, a nivel microscópico sí existe una singularidad innegable. Ese es el copo de nieve. Sí, pero al observar el núcleo duro del conectoma, las conexiones fuertes que soportan entre el 50 y el 70% del peso total de la sinapsis, la preservación es estricta. Las autopistas principales están férreamente dictadas por la especie. La conclusión, entonces, es que el cerebro opera como un chasis evolutivo altamente estandarizado, pero que viene de fábrica con unos amortiguadores biológicos formidables. Totalmente de acuerdo. Esos amortiguadores absorben el ruido del desarrollo, la variabilidad genética y, como vimos, hasta duplicaciones celulares completas. Todo para asegurar un comportamiento predecible. El viaje analítico que nos dan estos conectomas es verdaderamente transformador. Pasamos de asumir que detallar medio cerebro bastaba para establecer una norma, a darnos cuenta de que la fricción de comparar múltiples individuos es totalmente indispensable. Sin ella, ni siquiera sabíamos qué era un tipo celular. Y en el proceso logramos calibrar el umbral del ruido técnico, que es vital, y presenciar esta ingeniería dinámica del cerebro capaz de reescribir la fuerza de sus conexiones para mantener el equilibrio. Creación de un nuevo alfabeto de reglas, estructurales. Sí. Un alfabeto con el que los futuros investigadores podrán descifrar cómo se codifican físicamente los instintos o los recuerdos. Y es precisamente esta capacidad de adaptación la que invita a una reflexión profunda para seguir explorando más allá de los datos de hoy. Hemos analizado cómo el cerebro amortigua activamente tener el doble de células para que la mosca se comporte de manera normal. Sí. Pero la gran incógnita que hay que plantearse ahora es en qué punto exacto de desviación anatómica dejan estos amortiguadores de ser suficientes. O sea, ¿dónde está el límite físico en el que el cerebro ya no puede compensar la anomalía manteniendo la normalidad de la especie y empieza a generar un comportamiento divergente? Un comportamiento que en nosotros llamaríamos una excentricidad, un talento inusual o una personalidad verdaderamente única. Es una frontera biológica y filosófica fascinante. Totalmente. Y estaremos aquí para seguir analizando los datos a medida que la ciencia logre cartografiarla.
Gracias por dedicar este tiempo a descubrir los mecanismos que subyacen a los secretos de la mente.